Qué tiempos maravillosos que estamos viviendo y realmente para todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, que pasamos a ser parte de la Iglesia de Jesucristo, en la cual aquel no dentro de mucho tiempo va a venir a buscar, y realmente que en esta semana en la cual estamos tratando el tema, celebrando la Pascua en estas cuarentenas que estamos viviendo, que realmente es un acontecimiento a nivel mundial, dada esta pandemia que está recorriendo cada país, es que no ha quedado nadie exento de que se llegue y que esto nos lleva a tener una reflexión a nivel general. No es a nivel personal ni a un sector, sino a nivel general. Desde las más altas esferas hasta las más bajas, y no quedamos exentos absolutamente nadie de que hay una pequeña conversión en todos los hechos en los cuales veníamos trabajando, y esto nos tiene que hacer reflexionar porque realmente dentro de todo esto, de lo que está sucediendo, hay un plan de Dios para esta humanidad. Realmente el plan de Dios en el cual Él trazó hace allí más de 2000 años atrás, donde realmente un día como el que estamos viviendo, en el cual Jesucristo fue a parar a la cruz, y que en un momento como el de ahora, Él ya murió realmente crucificado, entregó su vida, y realmente eso nos lleva a nosotros a que realmente ese cambio contundente tiene que producir en nosotros la gran diferencia. Y digo nosotros porque te involucro a vos que estás sintonizándonos por este medio de televisión, radio, redes sociales, bueno, todas las plataformas en las cuales vos tenés el acceso directo para llegar hacia nosotros y poder estar mirándonos, porque sé que lo estás haciendo, sé que lo estás siguiendo a todo este desarrollo de esta programación, y que realmente hay una reflexión en la cual tenemos que meditar y decir realmente Jesucristo produjo la diferencia hace 2000 años atrás. ¿Y qué estuve haciendo hasta ahora? Bueno, tenés la gran oportunidad de revertir esa posición y volver a mirar los ojos puestos en Jesucristo para que realmente la salvación y ese cambio se esté produciendo. En el día de hoy vamos a estar tratando de esta Pascua en cuarentena, pero vamos a estar viendo también sobre este día en puntual, el día viernes, un acontecimiento muy puntual dentro del esquema de la vida de Jesucristo en este tiempo de pasión, en el cual ya en este momento está puesto en una tumba, porque según las Escrituras, llegada la noche, llegó un personaje que tenía una tumba preparada para él y que dijo, no lo vamos a dejar afuera, yo cedo mi tumba para que lo depositen ahí adentro. Así que de esta manera quiero decirte que es un programa muy expectante y que realmente el deseo de mi corazón es que vos sea tocado por la palabra que vamos a estar escuchando, en la cual nuestro invitado del día de hoy es el reverendo Jorge Bardey de la ciudad de Olavarría, en la cual tenemos el placer de tenerlos en nuestros estudios y poder compartir este programa con él, y realmente va a ser de mucha edificación y de mucha bendición para tu vida y para la mía, y realmente lo vamos a estar disfrutando. De esta manera le vamos a dar la bienvenida al reverendo Jorge Bardey. Bienvenido al programa. Gracias por estar siempre disponible. Bueno, reciban mis saludos, los saludos de todos los pastores que están ayudándonos en oración y las iglesias que están comunicadas con el ministerio, como en viejos tiempos, la iglesia que está en tu casa. Eso se reivindica una vez más, y gracias a Dios por ustedes que tienen este medio de comunicación masiva, los cuales en este tiempo es más necesario que nunca escuchar una palabra, una dosis de esperanza para este momento. Muchas gracias por invitarme y a disposición de ustedes. Bueno, gracias, reverendo. Eso siempre me hace acordar tiempos en la década del 90, no sé si usted se acuerda, cuando arrancamos con la radio allí. Esa radio en la cual el Señor nos bendijo, y que realmente fue un boom espectacular, donde realmente la iglesia tuvo una movilización y que realmente su apoyo siempre lo tuvimos, y gracias al Señor porque realmente Dios nos puso como nuestro pastor y pudimos hacer la tarea.
y contar con una iglesia en la cual, si no fuera por sus oraciones, no estaríamos donde estamos el día de hoy. Bueno, Hugo, yo creo que Dios los llamó a plantar, les dio visión, les dio el talento, le dio la capacidad, como dice en Romanos 12:12, ¿no? Sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza, constantes en la oración. Y la radio que ustedes pusieron, Radio Luz, aquí en Olavarría, que luego nos otorgaron a nosotros el comando de esa emisora, ha sido de tanta bendición, y de esa ya está en Bolívar también y está en Pigüé también. Y bueno, ha sido ese pionero, ese granito que se sembró en el desierto y sigue siendo de gran bendición a todos aquellos que están conectados. Así que es un fruto que está marcado por el llamamiento y el ministerio de ustedes. Así que agradecemos el haber obedecido la palabra de Dios y el no quebrarse en las pruebas. Sí, que cuesta, que cuesta el sostenimiento, pero bueno, sufrido y gozoso con todo, que a pesar de las cosas que nos suceden, podemos seguir adelante en el llamado que el Señor nos ha dado, y que realmente podemos seguir en los medios de comunicación creciendo. Como hoy por hoy ya estamos con la televisión en toda la provincia de La Pampa, y por las redes sociales fuera de la provincia y fuera de la nación argentina. También hay gente que nos sigue a través de las redes sociales fuera del país, y realmente eso es un gozo tremendo, que realmente podemos mantenernos en lo que va evolucionando los medios de comunicación. Estamos ahí a las puertitas, le tiro una información, estamos a las puertitas ahí con el sucesor, Lucas. Vamos por un diario digital y por todos los medios. Casualmente estoy trabajando en todo lo que es la otra pata de los medios de comunicaciones, que es la parte editorial, y realmente ya tenemos un par de libros que estamos digitalizando para levantarlos a la plataforma, en la cual se lleva en todos los celulares, ¿vio? Y realmente eso es un gozo, porque ya ahí completamos el trípode de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para poder difundir a un Cristo de poder. Aquel que pagó el precio allí en la cruz por nosotros, y que hoy podemos recordar que en este momento, cuando Él ya partió, ya dijo, consumado está, y ya le dieron la sepultura, realmente estamos esperando, expectante a esta resurrección, y el anhelo, como de usted, mío y de todo, es que nazca, que haya esa resurrección en todos los corazones de la creación de Dios. Tremendo. Y yo creo que, bueno, justamente eso es lo que Dios ha hecho con la visión, de darles a ustedes no solamente la visión, sino la fuerza para hacerlo. Siempre cuando Dios da la visión, por más pequeño que sea David, no hay Goliat que se le presente para vencerlo. Porque si Dios está con ustedes, ¿quién en contra de ustedes? Lógicamente que el horno se puede calentar 7 veces. Lógicamente que pueden venir el ejército más grande del faraón. Lógicamente que puede venir el desierto. Pero sobre todo está aquel que ha obedecido a Dios, y que Dios no lo va a dejar, porque su plan está llevándolo a través de aquellos que le obedecen. Así que adelante y hasta donde Dios les mande. No se queden atrás. Una de las dos palabras de parte de Dios en la cual más fuerte llevo en mi corazón son que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y siervo inútil soy, que no hice más de lo que me mandaron. Así que eso me sostiene, sabiendo que ¿quién contra uno si Dios está con uno, reverendo? Y eso es lo que lo sostiene a uno, y lo que nos hace ir con esperanza contra esperanza, para poder lograr el llamado de parte de Dios y cumplir con la misión en la cual Él nos ha otorgado. Así que, reverendo, estamos en este día viernes, tremendo día en el cual hubo un acontecimiento importantísimo de la madrugada en la vida del Señor Jesucristo, donde tuvo ese tremendo estrés emocional todo junto, en la cual caían esas gotas de sangre, y fue juzgado, condenado, y a la hora sexta
consumado está. Exacto. Bueno, según el calendario judío, según la forma de dividir el tiempo de los judíos, ahora justamente saliendo la primera estrella, allí estábamos, cuando nosotros estábamos hace poquito en Jerusalén, allí en Israel, era impresionante cómo desde la sinagoga se anunciaba el cambio de día, especialmente cuando entra al sábado, como es hoy, que ellos lo guardan todo, y es a la aparición de la primera estrella. Es decir, que hoy, después de las 6, normalmente nuestro horario sería de 6 de la tarde a 6 de la mañana, la noche judía o el día judío, y hoy entraríamos después de las 6 de la tarde al día sábado, para mí el día más importante de los 3 días, con la resurrección del día domingo. Pero hoy es un día muy, muy importante. Si todos los días fueron importantes y marcaron un suceso trascendental que impactaba en todo lo que era el cambio de la relación del hombre con Dios, porque no podía tener relación el hombre con Dios si no había remisión de pecado, derramamiento de sangre, sacrificio pascual, como se le conoce, que fue justamente el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Pero no sé en este momento si realmente hemos tomado conciencia de cuando Isaías dice que derramó su sangre por nosotros, que el Señor venía desde el huerto de Getsemaní, donde estuvo orando, dice que como con gotas de sangre. Y cuando hicimos ese recorrido de ahí hasta el Gólgota, hasta el Monte de la Calavera, donde fue crucificado él, era impresionante de pensar cómo en todo ese transcurso ya él había perdido, entre el castigo que había recibido, entre la oración que había hecho, ya casi 2/3 de su sangre habían sido derramada en ese transcurrir o en ese camino hasta la cruz, donde casi era imposible que un hombre pudiera mantenerse despierto, vivo, activo, por eso que tuvieron que ayudarle con la cruz, porque la relación de conciencia que fue de mantenerla, hizo que el Señor derramara las últimas gotas de sangre en la cruz. Y hoy, como bien lo dijiste, alguien que ofreció la tumba, y cuando fuimos a esa tumba tan pequeña para contener a alguien tan grande como era el Señor, era impresionante de saber que en esa tumba que ahora se muestra como vacía, es un museo, uno entra ahí y está vacía, es tremendo, es una cosa que uno dice, aquí hay un testimonio vivo de lo que pasó, pero en este momento que la cruz quedó vacía y la tumba aparentemente se había llenado, fue cuando se produjo en el día sábado el gran acontecimiento de que se enfrentó con la muerte cara a cara. Hoy el Señor, calculándolo en su tiempo de muerte, descendió a las profundidades para sacarle la llave al que tenía el poder de la muerte. Es decir, que él hoy fue a vencer. La victoria del Señor, que no se vio en su magnificencia porque descendió a los mismos infiernos, dice la palabra del Señor, fue, y en Efesios lo dice tan clarito, dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, que aquí estamos hablando de una lucha tremenda del Señor para decirle a la muerte, muerte, ¿dónde está tu victoria? Donde Él vence la muerte. Y ya el domingo se presenta a primera hora resucitado con el poder de vida y de vida eterna que no tenía nadie, que no era posible, venció la muerte. Y eso es lo que más me impacta a mí, que no solamente derramó la sangre, y ya con el sacrificio hecho, se apoderó del poder de la muerte que había entrado, como conocemos,
por el pecado, por un hombre. Eso sí que es la pandemia más grande del mundo que ha matado más gente, que es el pecado. Y que la única forma de salvarse de esa muerte eterna, porque ahora, gracias a Dios por los doctores que estamos orando, por los médicos, por los que están en el frente de batalla, por todos aquellos que están exponiendo su vida, pero justamente por una vida que tarde o temprano la vamos a tener que entregar, porque como alguien dijo, la vida nuestra es prestada y la vamos a tener que devolver. Exactamente. Vamos a tener que darle cuenta al que nos prestó la vida cómo la usamos. Pero para librarnos de esa pandemia que es la muerte eterna, que esa sí es terrible, y no hay ciencia que nos pueda librar de esa, a menos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado que fue derramado. Ahora imagínese, reverendo, hoy en día se está trabajando por una vacuna para vencer a este virus, y hace 2000 años atrás se encontró la vacuna para vencer el virus del pecado. Y tantos hoy no pueden reconocer este precio que usted ha relatado, del cual la cantidad de cosas que hizo por el ser humano para recuperarlo. Y que realmente tenemos la dosis de vacuna para el momento en el cual lo decidamos, como es este preciso momento, y realmente eso nos lleva a tener una vida de victoria juntamente con Cristo. Y lo importante es que en el banco de la redención, en el banco de la salvación, la sangre de Cristo cubre a todos. Si podemos hablar en términos globales, de la eternidad pasada a la eternidad futura, aunque hay una sola eternidad, la sangre de Cristo es suficiente, dice la palabra de Dios. Es decir, que no se va a quedar corto, no se vacune con una gotita o con un sacrificio, castigándose, haciendo un sacrificio, poniéndose en penitencia. Deje que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado. Ahora, que la sangre de Cristo haga la obra. Qué tremendo el poder de la sangre de Cristo, que aquellos que podemos reconocer este precio tan caro que Jesús pagó en la cruz, en la cual murió y resucitó, que esa sangre vertida en la cruz quedó y aquellos que le hemos reconocido como nuestro Salvador, quedó esa sangre pintada en los dinteles de la puerta de nuestro corazón, en la cual la muerte del pecado no nos vuelve hacia la mortalidad, sino que nos libró de la muerte y nos dio vida eterna. Vida eterna juntamente con Él. Y eso es algo espectacular, realmente, que una vez más, y podemos verlo cotidianamente, el poder del fluir de la sangre de Cristo, en la cual constantemente está vigente, limpiándonos, y nos da la oportunidad que cada vez que vamos a Él, con un arrepentimiento sobre algo, que la activación de la sangre, el perdón del Señor es instantáneo. Por eso Pablo lo expresó tan lindo. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el que quiere ser sano de la muerte eterna, en este instante puede ser. Exacto. Y una cuestión de, como yo le suelo decir a la audiencia, y parece que fuese tan repetitorio y que no tuviera otra cosa que decir, y que no nos cansamos de decirlo, porque realmente hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo para que todos se arrepientan, porque no todos logramos entenderlo en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo decimos permanentemente, no va a poder llegar a hacerle el clic a las personas que nos están viendo y que todavía no han tomado la decisión de decir, bueno, sí, me arrepiento de haber vivido una vida lejos de Dios y lo reconozco como mi Salvador ahora y tomo esa salvación tan grande por la cual Cristo pagó este precio allí en la cruz. Ahora, reverendo, lo más bueno y lo expectante de la audiencia, ¿sabe qué? Que está esperando ese mensaje contundente por el Espíritu Santo que lo va a usar a usted para que nos exprese realmente a dónde nos quiere llevar el Señor con esta realidad que estamos viviendo de la muerte de Jesucristo. Bueno, lo importante de todo esto, un poco relacionándonos también a lo que estabas hablando, de lo repetitivo que uno es, primero que la Biblia nos manda que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Cuando nosotros vemos los anuncios hoy en día,
todo el mundo, en todos los canales, en todos los medios de difusión, en todos los diarios, cuarentena, quédese en su casa, quédese en su casa, es repetitivo. Pero estaba leyendo una estadística que 1.700.000 personas violaron esta cuarentena en Argentina solamente. Es decir, que después de tanta repetición y de tanta, porque lo están forzando a quedar, porque hay penalidades muy graves al que la viola, todavía hay 1.700.000 personas que lo hicieron. Así que imagínense con el pecado que no tiene la evidencia del pago inmediato, sino que es final. Ese pago que se va a venir después de la muerte, cuando entreguemos la vida, no afecta hasta que no veamos al Señor cara a cara. Por eso es importante que nosotros veamos en la palabra de Dios cómo el Señor nos habla de que el que realmente necesita del poder de Dios no solamente se tiene que acercar a Dios porque teme o porque tiene susto, porque tiene miedo, como aquel que ahora acude a un resguardo que no sabe cómo va a salir. No. Cuando nos acercamos al Señor, primero tenemos que tener pasos bien claros por qué nos acercamos. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios, el que busca a Dios, es menester que crea que le hay. Primero, el primer paso nuestro es creer. Nadie te puede obligar a creer, tampoco te pueden obligar a no creer. Muchas veces dicen, nada, yo soy ateo. Y querido amigo y querida amiga, te puedo decir que no hay ateo. Simplemente hay procesos de creer en algo o no creerlo. Yo recuerdo que estaba en una reunión al aire libre en Barcelona y vinieron algunos muchachos jóvenes allí que vinieron a interrumpir la reunión y estos chavales, como le dicen allá, muy abiertamente, muy suelto de lengua, me confrontaron cuando yo estaba hablando y dice, yo no creo nada, yo soy ateo. Y se sentaban en la primera fila. No era que tiraban la piedra y corrían, no, ellos desafiaban. Y en ese momento yo le hice una pregunta con todo respeto. Le digo, ¿me permitís que yo pruebe delante de todos los que están acá que vos no sos ateo, que vos sos creyente? Y el muchacho, sorprendido un poco, me miró y después de titubear un poco, dijo, bueno, a ver, ¿cómo puede probar? Le digo, ¿quién es la chica que está al lado tuyo? Y él me dice, mi novia. Y le digo, ¿y vos creés que te quiere? Y el muchacho la miró y la chica lo miró y dijo, sí, viste que vos sos creyente, vos creés lo que querés creer. Y muchas veces nosotros creemos lo que el hombre, como la Biblia dice, voy a usar un versículo bíblico mejor, dice, al hombre, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No es creer lo que yo quiero, no es creer lo que me conviene, es creer lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios estableció, porque fue escrita por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, confirmada por su muerte y su resurrección, y es mi palabra la que va a ser predicada, y por mi palabra van a ser juzgados. Es decir, que lo que estamos haciendo ahora es dándote la oportunidad de aceptar y obedecer la palabra de Dios, porque la fe justamente es la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es de Dios, nosotros no la discutimos, no dudamos, no le ponemos signo de interrogación a lo que Dios dice, nosotros lo creemos. Es como aquel que va y el doctor le receta un remedio, y usted tiene que creer que ese remedio es justamente para librar el virus o atacar el virus, la enfermedad, y usted no sabe cómo está compuesto, usted no se puso a averiguarlo a ver si le iba a hacer bien o si le iba a hacer mal, usted creyó, tuvo fe en lo que le decían. Bueno, la palabra de Dios es imposible que Dios mienta, dice, es imposible que Dios se equivoque. Entonces, la certeza que tiene la palabra de Dios es infinitamente más grande y segura que cualquier medicina que ya ha sido probada. Por eso que cuando yo creo la palabra de Dios,
El creer significa obedecerla. Si yo digo que creo la palabra de Dios, pero no guardo sus mandamientos y no sigo sus consejos, entonces todo lo que yo digo creer es en vano. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sin embargo, aquel que ama a Dios dice que Él escribirá la ley en el corazón. Y no es que yo voy a discutir cuando Dios dice malo o me va a decir, bueno, pero puede ser que en otra... No, lo que Dios dice malo es malo y lo que Dios dice bueno es bueno. Entonces yo me encuadro, me encamino en la palabra de Dios, no me aparto ni a izquierda ni a derecha, para que todo lo que haga me salga bien, porque el que es responsable de su palabra es Dios. Si yo hago lo que Él me dice, Él va a hacer lo que Él promete. Entonces, mi seguridad está en conocer la palabra, tomar la palabra no con los versículos que me gustan, sino todo en texto y contexto, en el concepto de la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios para mi vida conforme al reconocimiento de mis pecados, en que me he alejado de Dios, en que tengo que buscar a Dios y que tengo que reconocerlos en todos mis caminos, no solamente en todas mis enfermedades o problemas o sustos como ahora. Ahora veo que hasta personas que me sorprenden, que siempre se burlaban de la fe, ahora vienen a consultarme, vienen a decir, y esto estaba escrito, y ahora están investigando, y es el susto. Ahora, cuando esto sucede, nosotros tenemos que entender que no hay salvación por susto, hay salvación por arrepentimiento de pecado. ¿Qué es un arrepentimiento? Es convertirse. ¿Qué es convertirse? Es volverse atrás, no volver a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la sangre de Jesucristo, con su palabra y con el Espíritu Santo. Esto no es algo que yo pueda hacerlo por esfuerzo propio, es algo que viene de Dios. Si mi palabra habita en vosotros, dice la palabra de Dios, el mismo Señor. Dice, pedid al Padre todo lo que necesiten, todo lo que quieran, que yo os lo haré. Por eso es importante, querido amigo y querida amiga, que hoy en tu corazón reconozcas que Jesús en este tiempo, Él murió, Él llevó, derramó su sangre, sufrió, hay símbolos, hay historia. Cuando uno caminó por esos lugares donde estuvo el Señor, cada lugar de esos le habla a uno de que es real todo lo que pasó, pero más real es que Cristo resucitó y que Él nos dejó la esperanza de que va a venir a buscarnos aquellos que en Él hemos confiado. Por eso, este momento es un momento especial de Semana Santa, para que el pecado que había alejado al hombre de Dios y que nos mantiene alejados de la bendición de Dios y nos mantiene alejados de la prosperidad que Dios nos quiere dar en todo sentido, porque dice que si no te apartas ni a izquierda ni a derecha, todo lo que hagas será para tu bien, o te será bueno, o serás prosperado, dice en otra versión, en todos tus caminos. Es decir, que Dios quiere el bien para todos aquellos, pero no lo busco por la prosperidad, no lo busco por mi interés personal, sino que lo busco para que Él me perdone, porque por mí Él murió en la cruz del Calvario. Estamos agradecidos, le amamos por lo que hizo, y aunque Él no haga más nada por mí, yo ya estoy en deuda con Él por todo lo que ha hecho. Por eso que cuando uno lo reconoce y lo ama, comienza a leer su palabra, a ajustar su vida a los preceptos y conceptos de la palabra de Dios, a caminar en sus caminos. Sus caminos son lo que Él nos enseña para llegar el día que el Señor nos llame o Él venga, para llegar a verle cara a cara y escuchar esa bendita palabra, bien buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por eso, querida audiencia, querido amigo, amiga que estás allí, no tengas temor de lo que el hombre puede hacer, de lo que la enfermedad puede hacer a tu cuerpo. Pero sí, dice la Biblia, teme a aquel que puede destruir el alma. Por eso que el Señor no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y en este momento yo te invito a los que están escuchando ahora, le invito a que hagan un acto de reconciliación con Dios, que sinceramente de corazón
donde quiera que vaya. Si usted está en este momento, bueno, en un lugar donde no tiene intimidad con Dios, llegue a su hogar, llegue esta noche y sinceramente de corazón, pídale perdón al Señor. Llame a los teléfonos que están allí apareciendo en la pantalla, que allí le van a ayudar, allí le van a orientar, allí le van a decir cómo seguir alimentándose, porque no solamente el arrepentirse y quedarse en casa ahora. Por ahora es la cuarentena, pero sí es arrepentirse y formar parte de la iglesia. La iglesia que está en tu casa en este momento, pero llegará el momento donde tendrás que estar en el templo también para poder ser alimentado y ser cuidado de todas aquellas cosas que el exterior o el mundo pueda contaminarte. Por eso hay pastores, por eso hay siervos de Dios, por eso está este programa para poder ayudarte en el crecimiento espiritual con el Señor. Allí están los teléfonos, allí está la dirección, allí está el momento que puedes contactarte. Sería lindo que nos llamaras y nos dijera de que hoy es el día que no solamente murió el Señor y resucitó por el día domingo, sino que también hoy moría el pecado y resucité para Cristo. Estaba recibiendo un testimonio hoy de una joven que dice, yo cuando era chiquita iba ya a la iglesia, después me aparté, pero ahora volví, ahora soy una hija pródiga, una hija que volvió, va a ser la primer Pascua que voy a pasar como hija del Señor. La verdad que fue maravilloso escuchar ese testimonio y saber de que hay personas que a pesar de haberse apartado, hoy tienen ese toque del Señor, esa oportunidad, esa puerta abierta que el que a mí viene, no le echo fuera. Dice que el que en mí cree tendrá vida y vida en abundancia. Hoy es tu día de resurrección. Hoy es el día de resurrección para aquel que se arrepienta de los pecados. Así que si quieres hacer la decisión, allí vuelvo a decirte, están los teléfonos, llama y estamos para ayudarte. Porque realmente es donde podemos estar esa ayuda espiritual en que se puede estar conectando la gente a través de los teléfonos y que realmente es, como escuchamos la palabra, es tiempo de decisión y es tiempo de volvernos a Dios, de reconocer ese precio tan caro que pagó Él para que nos vuelvamos a Él. Que todo, como dejó escrito, que todos aquellos que le reconocieron, ¿no es cierto?, y lo aceptaron en su corazón, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que Dios está brindando en este momento. El venid a mí, dice, y yo no los voy a echar a fuera. Por eso, ¿qué esperamos en este momento? Es simplemente que los ángeles se regocijen porque un pecador se arrepiente. Qué lindo saber, Hugo, que hay gente que realmente ha aceptado, que ha entendido el mensaje y que ahora está dispuesta a pedirle perdón al Señor, a cambiar de vida. Y más de una vez vas a querer hacer lo bueno y no vas a poder, porque vas a necesitar esa ayuda del Espíritu Santo. Te va a pasar lo que le pasó a Pablo, no te desanimes. Pablo llegó el momento que dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Es decir, que muchos de los que han fracasado en la fe, han querido ser santos desde el primer día y no pasaron por el proceso de leer, de entender, de purificarse con la palabra. Esto es algo que lleva toda una vida. No hay persona que pueda decir, bueno, yo ya soy salvo y ya puedo hacer lo que quiero. Cada día uno tiene que estar cuidando ese vestido blanco de santidad que el Señor nos dio para agradar a Él, que aprender a hacer su voluntad. Justamente yo estaba ministrando ayer la Santa Cena a través de Facebook y estaba hablando de lo importante que es el pan y de lo importante que es el vino, cómo el Señor en esos dos símbolos nos dio a entender qué era lo que quería hacer con nosotros. Ese momento en el cual el pan se convertía en su cuerpo, pero no en su cuerpo carnal,
no en la transustanciación, como muchos creen, pero sí en los conceptos, en la forma, en la acción. El Señor quería que todo eso que Él había hecho, las obras que Él había hecho, nosotros las hiciéramos también, y mayores aún, dice. Por eso que el Señor estaba incorporando en ese proceso de darnos el pan, su filosofía, su modo de actuar, su forma de obrar, su visión. Eso era lo que quería Él, que nosotros tomáramos al comer el pan, que incorporáramos su estilo de vida, su forma de vida, y que nosotros fuéramos, como se los reconoció a los cristianos, porque hablaban como Jesús, no en el sentido del acento, sino hablaban en la palabra que Jesús había hablado, comunicaban la verdad que el Señor había comunicado. Dice, caminan como Jesús, van a los lugares a buscar al necesitado, donde está la gente, donde realmente se necesita la palabra. Por eso que cuando participábamos de ese pan o participamos de ese pan, estamos asumiendo el compromiso de incorporar todos estos valores en nuestra vida, y lo mismo que con la sangre derramada, con el vino, era justamente de tomar esa comunión con aquellos que toman, bebiendo esa misma copa, es bebiendo de la sangre de Jesucristo, que nos hace a todos iguales, que cuando somos hermanos en Cristo, somos limpios por la sangre, ya no hay blanco, no hay negro, no hay varón, no hay mujer, no hay gentil, no hay judío, somos todos uno, porque la sangre de Cristo nos hizo uno, y que al beber eso también nos da a nosotros el entender que vamos a tener que amar como Él amó a aquellos con los cuales participó en esa mesa, y cómo nos amó a nosotros derramando su sangre, y que ese vino representaba también de que íbamos a perdonar las ofensas que nos podían hacer los mismos que estaban bebiendo con nosotros. Es decir, hay todo un proceso que cuando uno va a la iglesia y participa en obediencia de todas estas cosas, uno crece y ama al Señor más que nunca, y trata de andar en sus caminos para servirle, ya no para servirse de Jesucristo, sino para servir a Jesucristo. Por eso es el momento ahora de tomar esa decisión, de poder encontrar la forma de poder servir al Señor, conociendo lo que Él quiere de nosotros. Y tú estás llamado a servir al Señor. Estás llamado por el Señor que te llamó desde la cruz del Calvario. El Señor ha hecho un llamado en tu vida, primero al arrepentimiento, a la conversión, a la consagración y al servicio. Respóndele, porque solamente a Él puedes responderle. Él te llamó. Y es triste de saber que un día parado miró a Jerusalén y dijo, cuántas veces quise y no quisiste. Que no sea este el mismo mensaje que el Señor tenga que usar con nosotros por lo desobediente, sino que use bien, buen siervo y fiel. Qué lindo saber que este es el momento, ¿no? Es el momento. Qué bueno es poder entenderlo, y qué bueno es poder comprender esta magnitud, que realmente este precio tan caro que fue por la humanidad completa, y que realmente, como estaba desarrollándolo usted, primeramente lo hizo para devolvernos la originalidad de nuestro ser espiritual conforme nos creó, y también para que recuperemos esa autoridad de ser hechos hijos de Dios, y que podamos realmente lleguemos a ser esas personas por la cual Él nos dio esa salvación tan grande, que realmente, ¿cómo la descuidaremos? Vamos a tener que forjarnos día tras día para poder permanecer en esa salvación conforme a lo que Él nos deja establecido en su palabra, y que realmente Él, a través de su palabra, nosotros podemos ir desarrollándonos y avanzando, y ser esos individuos dentro de una sociedad con la salvación en Cristo Jesús, hacer esas tareas en las cuales Él nos permite estar en una sociedad para que nos desarrollemos, y mostrando a un Cristo de poder a través de nosotros. Y después hay una tarea que Él nos lleva a que debemos cumplir, ese servicio que usted acaba de mencionar, que por la cual somos parte
de este cuerpo que Él es la cabeza y somos un miembro. Y por ser un miembro de este cuerpo tenemos una función, un trabajo, algo que desarrollar. No es que vamos a ir a sentarnos al templo y a escuchar y gloria a Dios y aleluya. No, es a aprender a la tarea en la cual yo fui llamado. Exacto. Bueno, justamente que lo importante de lo que la palabra de Dios dice, que cuando estaba hablando en Efesios de que subió a lo alto y dio dones a los hombres, dice, para que nosotros, al recibir esos dones, estableció los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a cumplir con la obra del ministerio, a hacer un servicio para el Señor. Es decir, la iglesia nos prepara, o el templo, mejor dicho, prepara a la iglesia a través de las enseñanzas para hacer un servicio ministerial, para que podamos hacer el servicio, la obra del ministerio. Entonces, todo cristiano está llamado a ser un obrero, todo cristiano está llamado a ser un siervo, aquel que solamente va y se sienta en la iglesia y no está en parte activa. Bueno, yo no me animaría a hacerlo porque el Señor pagó un alto precio para que yo hiciera algo. Él me compró para usarme, no para dejarme ahí tirado en una silla de iglesia hasta que Él venga esperando algo de bondad de parte de Dios para seguir viviendo haciendo nada. Dios está preparando obreros y este es el momento más importante de la iglesia, donde cada uno de nosotros necesitamos entender de que Dios nos ha llamado a hacer obras. Las obras que yo hice, ustedes también las harán. Algunos dicen, bueno, voy a sanar enfermos, voy a hacer milagros. No necesariamente, no todos lo hacen, pero sí puede haber un muchachito que puede dar sus panes y sus peces, donde 5.000 pueden ser alimentados, puede haber una Dorca donde prepara la ropa que otros pueden o necesitan usar, puede haber una viuda que sostenga un profeta, y hay tantos otros lugares, puede estar, en la Biblia nos habla de los que hospedan y hospedaron ángeles sin saberlo, hay un montón de obras que el cristiano puede hacer, desde orar, interceder, predicar el evangelio, dar su testimonio en todo lugar. Eso es una obra que todos tenemos, no solamente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, sino cada creyente, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y cómo lo hacían? Ayudando al prójimo, estando donde se necesitaba. Alguien dijo, si querés hacer algo bueno, encontrar una necesidad, suplí esa necesidad y cambiarás a tu ciudad. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Hoy, por ejemplo, estamos viendo aquí en la ciudad de Olavarría, la iglesia que no se puede congregar, pero están haciendo cajas, bolsones de comida, de ayuda, están ayudando a familias, están moviéndose por todos lados de la ciudad. Es increíble cómo la iglesia está viva y activa en este momento, donde muchos dicen, bueno, no puedo hacer nada. La iglesia sigue trabajando. Como ese viejo coro que cantamos, ¿no? En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Exactamente. Y cuántas tareas, yo estaba pensando, y me venía un montón de tareas y actividades que podemos hacer, que realmente esos cinco oficios, esos 5 profesores que Jesucristo le otorgó los dones para enseñarle a los santos a hacer la obra del ministerio, conlleva a que es un abanico grandísimo de actividades que se puede desarrollar y que muchas veces todos pensamos en que tenemos que ser grandes predicadores, algo visual, algo expectante, pero como usted dijo, Dios se valió para hacer un milagro tremendo como la alimentación de los 4.000 a un pequeño con 2 peces, que después nunca más se habló de ese pequeño, pero hizo un milagro contundente como Dorca que cosía, y cuántos más que hay
que pueden hacer actividades ayudando al prójimo, que no solamente dice, y bueno, pero yo no tengo para comprar un paquete de fideo, para comprar esto, pero yo soy carpintero. Bueno, puede ir a arreglarle una mesa a alguien, puede ir a arreglarle una silla a alguien, le puede ir a arreglar el techo a alguien, y así sucesivamente. Es la obra en la cual Dios nos escogió, que nos perfeccionó con un oficio también para poder desarrollarlo y Él usarnos, porque de esa manera es el vehículo en el cual yo puedo predicar a un Cristo poder y ganar almas que se arrepientan y obtengan esa salvación. Bueno, eso es lo que estaba diciendo Efesios, que subiendo a lo alto dio dones a nosotros. Están los dones ordinarios y los extraordinarios. Los dones ordinarios, sí, pero no en el sentido natural, es el talento, la profesión, lo que podés hacer con tus propias manos, con tus propios talentos, que no es solamente para tu sustento, es para que compartas el pan con el hambriento, es para que puedas hacer el bien a otro. Todo aquel que usa su propio talento, su propio oficio o capacidad para él solo, está faltándole a Dios, porque Dios se lo dio para compartir. Por eso es que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Por eso tenemos que saber que en la iglesia se nos orienta y se nos enseña cómo podemos vivir una vida sin egoísmo, una vida de entrega como hizo el Señor, que lo dio todo. Lo mejor de Dios nos fue dado. Aprendamos a dar lo mejor para que otros puedan vivir como hoy vivimos, porque Dios nos dio lo mejor. Ahora, qué bueno, porque realmente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, no va a alcanzarnos la vida terrenal que vamos a tener para poder hacer esa devolución de esa salvación tan inmensa que nos dio. Por eso que el Señor nos dice, en poco me fuiste fiel, en mucho te pondré, porque todo lo que hagamos va a ser poco, porque el precio que pagó fue tan caro, y esa resurrección que nadie la pudo hacer hasta ahora, lo que hagamos va a ser más que suficiente, porque realmente estamos poniéndole todo nuestro ser a hacer eso por aquel que me salvó y me dio vida eterna, y tengo para disfrutar esa vida maravillosa espiritual y corporal aquí en la tierra, porque por consecuencia me va a estar proveyendo de todas las cosas que voy necesitando por hacer su voluntad, que es la que dejó escrito en la Biblia. Y eso a mí me produce gozo, y eso todo aquel que lo experimenta produce gozo. Por eso que es el momento de reconocer a Cristo y disfrutar de esa experiencia de tener esa nueva vida en Cristo Jesús, para realmente sentir ese gozo y esa satisfacción de una vida diferente, y no de tener temor, miedo por lo que no sé qué me va a suceder en el mañana, o qué me va a pasar, o cuál va a ser mi futuro. ¿Sabe qué? El futuro ya es presente, es Cristo. Y esa es la... Exacto. Qué hermoso, qué hermoso. Yo no sé del otro lado los que nos están mirando, pero yo sé que Dios está hablando a esa gente, y qué hermoso es saber. Alguien dijo con mucha precisión que nosotros somos lo que damos, no lo que tenemos. Así como un árbol de manzana es manzano por lo que da, de pera es pera por lo que da, nosotros somos lo que damos y no lo que tenemos. Por eso que muchas veces entendemos un poco a Dios por lo que dio, no por lo que se guardó, sino por lo que dio, nos dio lo mejor. Y en tu dar, en tu obsequio, en tu brindarte a otros, está lo que realmente sos. Lo otro es el egoísmo personal, que no dura más que los años que vivas. Bien, vamos a orar, porque hay muchas personas que se están reconciliando con el Señor, que es por la cual está esperando el Señor que el hombre se reconcilie con Dios, y que realmente esta palabra que se ha hablado durante todo este tiempo, y que realmente el Espíritu Santo lo está usando, han llegado a reconocer que se había apartado, como este testimonio de esta joven que reconoció que había vivido sin el Señor muchos años. Y hay muchas personas que por cuestiones naturales, racionales, se apartaron del camino del Señor, y que ahora están reconociendo que tuvieron una falta
para con Dios y se están reconociendo. Así que vamos a orar por ellos, por toda esta gente, y inclusive personas que están reconociendo porque nunca se les había hablado y lo escucharon por primera vez, y que realmente estaban con ese temor que, ¿y si me agarra esta pandemia? Entonces, dice, no, a veces el miedo no es sonso, ¿vio? Vamos a orar por todo ello y por nuestra gente que está gobernando para que realmente tomen la sabiduría de Dios y haya alguien que le pueda hablar de Cristo a esta gente. Amén. Yo le voy a pedir que si puede, donde está, incline su cabeza o cierre sus ojos y que sinceramente de corazón. A lo mejor usted no sabe cómo hacerlo. Esta no es una oración mágica, es simplemente guiarle. Simplemente el Señor entiende su corazón con sus propias palabras. Dígale con todo el corazón, perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Señor, reconozco que tú has muerto por mí. Y reconozco el poder de tu sangre, que tu sangre me limpia de todo pecado. Señor, las cosas viejas que hice. Señor, las cosas que me atormentan hoy en día. Que no puedo sacarla de mi mente, que no puedo sacarla de mi presente, aunque es pasado. Señor, límpialas ahora y dame una nueva vida y un nuevo presente para un nuevo futuro. Recibe ahora el perdón del Señor. Y aquellos que están en enfermedad, aquellos que están con temores, los que están enfermos y ponen sus manos sobre la enfermedad, queremos orar. El Señor dice que oremos por ellos y que impongamos las manos. No podemos en este momento, pero sí, usted puede hacerlo en señal de que cree. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora creemos que el poder de resurrección, que el Espíritu que habitó en ti ahora, Señor, vivifica ese cuerpo mortal, y en el nombre de Jesús de Nazaret, ese cuerpo recibe vida y vida en abundancia. Todo temor es echado fuera. Todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Sin temor voy a vivir en Cristo Jesús, sabiendo que Él me cuida. No tendré temor al terror nocturno, ni a pestilencia que vuele de día, porque tú eres mi pronto auxilio. Señor, yo confío ahora en ti. Y desde ahora en adelante, Señor, entrego mi vida y quiero crecer en el conocimiento de tu palabra y en las instrucciones que he de recibir a través de tu palabra. También rogamos, Señor, por todos aquellos que hoy están usando sus dones en el frente de batalla de este virus. Señor, aquellos que desde el más humilde de tus siervos, pero tan hermoso para nosotros, que es el que recolecta la basura, el que limpia las cosas de la calle, como aquel Señor que extrema su ciencia, su conocimiento, el que tú le diste, para que otros puedan, Señor, ser bendecidos. Los doctores, los bomberos, los policías, los que están al mando de cada provincia, los gobernadores, los intendentes, nuestro presidente, que tu sabiduría, tu gracia sea sobre ellos, Señor. Que realmente ellos puedan buscar de ti lo que tú tienes para este momento y que tú puedas hablarle. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por aquellos que hoy han entendido que ya tienen un pasado y un presente nuevo en Cristo Jesús. Que la sangre de Cristo le ha limpiado de todo pecado y que hoy pueden decir, una nueva criatura somos. Bienvenido a la familia de la fe. En el nombre de Jesús te bendecimos y sigue en contacto con los teléfonos y con este programa, con esta emisora, con este medio de comunicación masivo que es la televisión, porque Dios quiere darte mucho más a través del conocimiento. Amén. Gracias, reverendo. Y realmente bendecimos a toda la audiencia juntamente y que realmente se comuniquen a los teléfonos para ayuda espiritual, consejo,
lo que necesiten, y realmente de esta manera podemos decir que es un nuevo tiempo de victoria. Gracias, reverendo, por el tiempo, por haber venido al programa. No, un abrazo de fe y esperanza, y estamos juntos en el Señor. Un abrazo. De esta manera hemos estado con el reverendo Jorge José Bardey de la ciudad de La Barriga, en la cual nos ministró la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y en el cual podemos tener esta contundente victoria dada por nuestro Señor Jesucristo en todos aquellos que han podido reconocer y reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo. Realmente es un gozo, es una alegría, es una tremenda bendición y un regocijo en nuestro corazón, y saber que tantas personas hoy, aquí, los que están mirando, los que están siguiéndonos por radio, por las redes, y aquellos del otro lado del mundo, Señor, están recibiendo palabra de vida y reconciliándose con nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Así que gracias por haber estado en la sintonía, gracias por estar en este espacio, y te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no dejes de comunicarte a las líneas telefónicas si necesitas ayuda o consejo para poder seguir en el camino de nuestro Dios. Gracias por haber estado y permitirnos llegarnos hasta vos. La bendición de Dios abundante sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.